Una producción original de Radio Huellas. Bienvenidos a Mi Experiencia con Dios, un espacio radial para reflexionar acerca de los profundos temas que la palabra de Dios nos revela en nuestras mentes, almas y corazones. Pastor de mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas en buscarme. Para ponerse en contacto con el pastor Ricardo Lofeudo, hágalo a ricardolofeudo7@hotmail.com. Serán bienvenidos sus comentarios y consultas. Amigos, hermanos, les doy la bienvenida a este nuevo espacio de Radio Huellas, en donde voy a compartir con ustedes varias prédicas, reflexiones al fin que me dio el Espíritu Santo. Así que para mí es una alegría y quiero a través de estas reflexiones darle buenas noticias. Un nuevo año nos viene y realmente sentimos en nuestra vida, en nuestro andar, un nuevo desafío, una nueva empresa que vamos a tener que llevar a cabo, que es la vida que nos tocará para este 2023. Yo recuerdo que en mis años, cuando era pequeño, mi abuelita o mis abuelos decían: año nuevo, vida nueva. Y en realidad era un decir nada más, porque después que pasaban 10 días o un mes de ese año, la situación seguía igual, o sea, no cambiaba nada. La vida es así, la vida continúa y nosotros, la Iglesia, sabemos que todo está en las manos del Señor. Dios ha inquietado mi corazón y tengo la necesidad de parte del Señor de comunicarle a ustedes, la Iglesia, con toda certidumbre una advertencia. Y se trata de aquellos que no estén arraigados en la palabra de Dios. Serán zarandeados, caerán y muchos se perderán, tal vez en este año que viene. Y no te servirán de nada los diezmos y las ofrendas que has puesto y si has asistido a la iglesia. El sustento de tu vida eterna es la palabra de Dios. Dijo el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Así dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Al decir que es viva, se complementa con lo que dijo el apóstol Pablo al referirse a que la palabra de Dios more, o sea, viva en abundancia en nosotros. Dios requiere templos vivos, y eso somos nosotros, pero también requiere ese lugar vivo para hacer morar ahí su palabra viva. Dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El pan es el sustento de la vida terrenal y biológica. Hay un pan el cual no te ayudará a ir más allá del cementerio, pero necesitas nacer de nuevo para escuchar la palabra de Dios, para creer en Jesucristo, para que tengas vida eterna. Tienes que nacer de la carne, ser sustentado en la carne, pero mientras vives en la carne, tienes que recibir el alimento espiritual, ya que no solo de pan vivirá el hombre, como dijimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
La palabra de Dios sí te sustentará más allá del cementerio, porque tiene y da vida eterna. Hay dos alimentos: el pan que alimenta tu cuerpo biológico, que no dura mucho tiempo, pero en ese lapso escucharás palabra de Dios, la cual te da vida eterna y te sustenta por la eternidad. Jesús decía: aquel que oye mis palabras, y sabemos que esas palabras no eran suyas, sino del Padre, decía: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. La casa que está sustentada en la palabra de Dios no caerá jamás. Lo que hoy te predico lo hago en fe, creyendo que Dios me ha puesto para predicar, y no hablo palabra mía, sino que predico la palabra de Dios. ¿Cuál es ese problema tan grave que tienes que no lo puede solucionar la palabra de Dios? Dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6, 63. El espíritu vive, no muere. Si las palabras de Dios penetran en tu corazón, tú tienes vida, y junto con la vida tienes gozo y paz. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo Jesús. Es mentira que Dios no te quiere bendecir. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Jesucristo es la palabra encarnada de Dios. Así dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se utiliza la palabra verbo porque denota acción, y como dije, la palabra de Dios es palabra viva. Así que este versículo se podría parafrasear de la siguiente manera: en el principio era la palabra viva, y la palabra viva era con Dios, y la palabra viva era Dios. Y agregó el apóstol Juan que esa palabra descendió y se hizo hombre, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es verdad. Solo lo que viene de Dios produce la obra. Para terminar, mis hermanos, el Señor nos ha hecho partícipes de su palabra. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Para que tú puedas creer, primero tienes que escuchar palabra de Dios. En el momento que creas la palabra de Dios, tienes esas palabras en tu corazón y haces las obras de Dios. Dios no solo quiere salvarte y perdonarte los pecados para hacerte sentir bien. Dios quiere usarte para que alumbres donde hay oscuridad. La Biblia señala que en los postreros tiempos, estos que vienen, los entendidos brillarán como el sol. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿De dónde viene tu luz? De la palabra de Dios. Hay alguien que entendía bien lo que te estoy diciendo. Dice el salmista en el Salmo 119: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Es la palabra de Dios la que te alumbra en cuanto a lo que debes o no debes hacer. Llegará el tiempo en que te arrepentirás de lo que dijiste, porque entenderás que no debiste haberlo hecho, o de no haberlo hablado cuando debías haberlo callado. Viene el tiempo en que Dios te dará certeza y pondrá firmeza en tu corazón, y hablarás y no retrocederás, porque sabes que lo que dices no es tuyo, sino de Dios. Dios nos ha dejado su testimonio. Él nos ha dado ese testimonio, su poder, a través de su palabra y sobre todo a través de Jesucristo.
Vienen tiempos en que los cristianos sabrán y entenderán que los pensamientos que tienen no provienen de Dios, y lo desecharán. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice Isaías 55 del 7 al 9. Para terminar, dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Tú guardas la palabra de Dios y dejas de pecar. Que Dios te use en este 2023. Que Dios te use, Iglesia Bautista Buenas Noticias. Y mientras tengamos vida y estemos aquí, tenemos que predicar que hay vida en Jesús y que solamente a través de Jesucristo podemos tener salvación, paz y misericordia para este tiempo que nos toca vivir en este mundo tan, diría yo, caído, un mundo que cada vez va, el camino es más para atrás, o sea, pareciera como que la vida, la sociedad va en un barranco, en caída libre, y no hay nada que lo pueda detener para que la sociedad viva un poco más tranquila, viva un poco más ordenada. Y lo que pasa es que falta Jesucristo, falta en el corazón de las personas. Por eso, en este fin de año, en este año nuevo, yo te deseo lo mejor, hermano, hermana, y hablarle a tu familia, a tus familiares, a aquellos que amás, y decirle, porque te amo, yo te hablo esto, porque está comprobado que la Biblia no es ningún cuento, ninguna fábula, sino que la Biblia habla de la vida, de lo que fue la vida en estos tiempos, y del final de la vida cuando tengamos que partir de acá. ¿A dónde nos vamos a aferrar? ¿Nos vamos a aferrar a las mentiras del mundo? ¿O nos vamos a aferrar a la verdad de la palabra de Dios? Que tengas un buen año, te lo deseo de todo corazón. Hemos estado pocos o muchos en la Iglesia Bautista Buenas Noticias, ahí en las reuniones, y bueno, y se viene un tiempo donde, como decimos en esta breve reflexión, hay que aferrarse a la palabra, porque hay un solo camino, una sola verdad. Jesucristo es la vida. Te deseo lo mejor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.